Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Veo que hoy la comunidad ha fallado, pero han venido gente nueva, Sí, han sí, venido sí, sí. personas nuevas, lo cual es muy bueno porque también, bueno, se entablará un debate diferente, nos conoceremos y Y está para guay. quienes no nos conocen o para quienes no sabían que venían a esto y terminaron viniendo, que también está bien, es legítimo. Nosotras, nuestro proyecto se llama Rabaleras Parlantes, es un proyecto de filosofía y psicoanálisis un poco más riguroso pero pop, es decir, salido de las academias y de las grandes torres de marfil del saber que finalmente son los espacios académicos. Y esta es nuestra tertulia número 93. Hemos estado en diferentes espacios culturales y ahora está en nuestra segunda sesión en Sans, aquí en el bodegón. Muchas gracias, Nico. Gracias, Nico, por recibirnos. Y nada, y este espacio que es precioso, el bodegón, nos encanta, nos fascina y bueno, que es un espacio cultural. Y antes de presentarnos, amiga, algo importante que no se nos olvide es que aquí en el bodegón se trabaja con taquilla inversa. Nosotros nos presentamos en otros espacios donde, bueno, teníamos como un cover y esto. Aquí es lo que les dicte su corazón y bueno, y así se vive un poco también en cuestiones artísticas alternativas un poco más autogestionadas. Entonces, pues nada, pues en el momento en que acabe, o si quieren, aquí está el telefonito de la taquilla inversa, lo que les dé su corazoncito y su bolsillo, no pasa nada. O en su defecto pueden decirle a Nico cuando ya vayan a pagar, pues bueno, quiero dejar tanto para las chicas y ellos nos los pasan a nosotros, ¿vale? Ahora sí. Eso, bien. Y el formato un poco es, hablamos 35, 40 minutos y después hacemos un poco de debate entre todos. Que creo que es un temazo, o sea, realmente es un tema Y que nos tenía muchas ganas. presentamos. Ah, vale, antes de empezar con el tema, eso, somos Paola Fernández, que es filósofa, doctoranda en educación, profe de la Universidad de Barcelona, de filosofía antigua, sí, filosofía antigua. Y yo soy Flor Franco, soy psicóloga, psicoanalista, especialista en violencia machista, violencia de género. Y bueno, doy clase en un hospital también, un seminario y soy testigo de Lacan. No sé si conocen a Lacan. esta, Testigo de la esta cana. religión. Lleva la palabra de la cana al mundo. Siempre bromeamos con eso. Pero bueno, vamos al grano. Me parece que la Rosalía, ¿cómo da de qué hablar, no? Es decir, La Rosalía nos nos ha puede puesto como gustar o cuatro no, temas. pero es verdad que nos da tema. O sea Cuatro que tertulias hemos sacado de Rosalía, cada vez que abre la boca pasa algo, Dios mío. Eso pasa cuando hay referentes pops, ¿no? Eso mismo pasaba, no sé, con Britney Spears, con Madonna en su momento, sí, sí, con total. Michael Jackson. Pero sí que, bueno, trae muchas cosas al debate, ¿no? Al debate popular, a la mesa, por decirlo así. Y este no es un tema que haya evidentemente creado o inaugurado Rosalía, es un tema, o sea, que es una obra, que es un ¿Y cuál es el artista. tema? Bueno, el tema es si se puede separar, ¿no? Al artista de la obra. No es un tema que haya inaugurado Rosalía, pero sí que lo ha devuelto, me parece a mí, al discurso de ahora, ¿no? Y eso está bien porque nos lo hace repensar. Yo creo que son temas que cada época tiene o está llamada a repensarse, a repensarlo, a darle unas vueltas, porque nunca son temas cerrados del todo, siempre son temas que dan para mucho pensamiento. Y al respecto estuve repasando un texto que había leído hace varios años de Foucault, que es espectacular, es una clase en realidad que él da, un discurso en la universidad en Francia, que se llama ¿Qué es un autor? Wow. Donde le da muchas vueltas a la pregunta justamente de ¿qué es un autor? Que podemos decir que es un escritor, que es un artista también, y qué es una obra. Entonces, a partir de ahí va a complejizar mucho la cuestión y nos va a venir a decir que no siempre hubo un nombre adjudicado a una obra, es decir, no siempre el autor fue el propietario, si se quiere, de la obra que realizaba. Y en ese caso, seguramente recordéis que en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, existía este concepto que a veces hoy se usa un poco como, bueno, como metáfora, si se quiere, pero de que cuando un artista tenía una especie de, bueno, de invocación, de revelación para la creación, le venía de las musas. Las musas, si se acuerdan, eran hijas de Zeus e hijas de la diosa de la memoria, Némesis, no me acuerdo el nombre, algo así. Nemesis. Y claro, eran 9, cada una representaba algo diferente, y siempre se decía como que me han visitado las musas en el momento antes o en el momento en que uno había sido inspirado. Por tanto, en la antigüedad, y aquí creo que hay que hacer una distinción interesante y ver en qué momento pasamos a señalar con el dedo, como dice Foucault, al artista como el creador y el autor de lo que realmente sale en su obra, en ese momento no era el artista el creador de su producto, sino que era más bien algo como una fuerza externa, algo que venía del más allá, y que él no era dueño de eso, era como una especie de poder que lo subsumía en un estado en el cual él era otro para sí mismo, y eso se creaba.
Y ni siquiera importaba tanto quién era el que lo creaba. Es muy curioso eso. Es que yo Sí. creo que también eso tiene, bueno, hay muchas cosas. Lo primero que respondería es, y si bien puede ser poseído por la musa, no lo exonera de ser un sujeto político, pero podemos debatir la cuestión. Hay una cuestión interesante y es que el arte siempre se ha pensado desde una tríada, ¿no? Está el objeto, la obra y el objeto, el que hace el objeto y el espectador, ¿no? Y en esa tríada se ha construido el arte. Y en los diferentes momentos históricos por los que ha atravesado el arte su hacer, pues precisamente ha tenido diferente lugar de enunciación, diferente esta tríada. Al comienzo de los tiempos, lo más importante era la obra. Entonces nosotros tenemos pues estas grandes obras que uno va al Vaticano que pues bien se robaron todo lo que pudieron, entonces pues uno ve en el Vaticano un montón de esculturas impresionantes que no tienen nombre propio, ¿sí? Sobre todo esto gigante donde están todas las musas, bueno, eso es como muy griego, lo que nos sacamos de allá en su tiempo. Y en esa época pues no había el nombre propio, como muy bien dices, no tenía lugar. Luego, más o menos en la modernidad, pero sobre todo con el auge del romanticismo, el personaje fue importante, ¿no? Entonces ya como el personaje del gran romántico, su vida, lo que hacía, a todos nos interpelaba. Y de hecho, posteriormente en la contemporaneidad temprana, con la aparición de los ismos, pues todo todavía más, ¿no? Tenemos un Picasso, tenemos un Dalí, esos personajes pues que le reconocemos su rostro en todas partes y se vuelven como una figura pop también del arte, mercantilizan el arte solamente con su rostro. Y hoy en día y desde un tiempo para acá, sobre todo con la aparición de las redes sociales, viene a ser el espectador un poco lo más importante. Tanto así que, pues, hoy en día prima el arte relacional, ¿no? La idea de la performance, el arte que está generado en un momento y que finalmente tiene como un aura que solamente engloba ese momento más allá de un producto. En donde se puso el ojo, se le ha puesto interés al arte, ¿no? Entonces, uno ve como el virtuosismo clásico, porque no me importa quién eres, lo que importa es el virtuosismo. Uno ve los personajes arquetípicamente memorables, como un Dalí, por ejemplo, con su bigotito, en momentos en donde el personaje era lo importante. Y ahora lo que vemos es pues que queremos engagement, ¿no? O sea, que queremos un like en redes, que queremos que nuestra obra se visualice en TikTok, es decir, que queremos otro tipo de relación con. La cuestión aquí, que todavía seguimos sin responder si se debe responder la obra del artista, que yo la verdad no sé si tengo una respuesta, es que en todos esos casos, bueno, más bien en el segundo y en el tercero, ha habido un sujeto que crea, que tiene un nombre propio, al cual se le ha hecho un hincapié, ¿sí? Y esto es difícil, porque hay muchos autores que dicen posiciones muy distintas. Por ejemplo, para Kant, la interpretación de la obra de arte es independiente de cualquier juicio teórico. Es decir, el juicio estético o el juicio, como él le llama el juicio del gusto, esto lo habla en un texto que se llama La crítica del juicio, de su tercera crítica, pues es independiente la interpretación de lo bello, es decir, mi percepción de lo bello es independiente de cualquier concepción teórica. O sea, yo puedo decir que me agrada o me satisface o me place sin necesidad de decir por qué. No hay una justificación, va más allá de eso. Pero bueno, que Kant fue de los primeros en decir que la belleza no está en la obra, sino que está en quien la interpreta. Entonces, ahí cuidadito. Pero el mismo Foucault, o podemos pensar Adorno, también en un texto que se llama La teoría estética, decía que el arte no es inocente, el arte tiene un carácter histórico y de hecho Adorno va a analizar todas estas obras de arte que se utilizaron con un contenido bélico, es decir, que eran básicamente propaganda de los reyes para mostrar, si no sé, vayámonos como a la idea de 1984, era como el gran hermano que embellecía todas estas cosas espantosas que podían llegar a ser y poniendo un Napoleón gigante cuando era petizo y cosas así. Finalmente el arte, que era pagado por grandes mecenas, pues tenía un funcionamiento político. En ese orden de ideas, el arte, desde la modernidad para acá, y yo creo que hasta atrás, nunca ha sido limpio, nunca. Siempre ha estado cargado de un orden político y un orden de poder. Siempre. Y estamos, porque es que cada vez, cuando decimos separar la obra del artista, cuando pensamos en obra, el gran espectro que puede ser obra, puede ser desde una obra de teatro, puede ser una obra arquitectónica, puede ser, bueno, obra es gigante, pero el arte en general siempre ha tenido un contenido político y de alguna forma ha respondido a dinámicas de poder.
No es limpia la forma en la que, yo qué sé, las tortugas ninjas, Donatello, Miguel Ángel y esta gente crearon arte porque los Medici les pagaban y eran sus mecenas en Italia. Es decir, siempre ha habido un compromiso, finalmente el artista tiene que meter algo a la boca para poder comer, siempre ha habido un compromiso de los grandes poderosos en relación al arte y que queda dentro de la cultura pop. Por ahí lo voy dejando porque tampoco... Sí, sería difícil encontrar esto, evidentemente un artista que haya sido puro, ¿no? Es casi como si lo buscáramos una pureza ahí de inexistente en el género humano, es decir, no sería humano el creador, ¿no? Sería un dios. Y creo que ahí viene el problema hoy en día, es decir, hoy en día yo creo que el problema no es la Rosalía, no es el artista, sino el público, el espectador, la gente, nosotros, si se quiere, que esperamos que el artista ocupe el lugar de un dios. O sea, yo tengo la teoría de que esto es un efecto también, lo que está pasando con las celebridades, con los famosos, ¿no? con las estrellas, como se les dice ahora, es un efecto también secundario, si se quiere, o directo, igual, de la muerte de Dios, de lo que Nietzsche llamaba la muerte de Dios en Occidente, es decir, la caída de los grandes ídolos, la caída de los grandes héroes, de los grandes metarrelatos, de una manera, de tener Dios, justamente, ¿no? De tener a alguien superior que no estaba tan castrado, si se quiere, tan barrado, no tenía fallas como el resto de mortales, ¿no? Claro, eso cae y ¿de dónde nos agarramos? Por eso Nietzsche bien lo dijo, Dios caerá, pero el hombre, la mujer, evidentemente él no lo dijo, pero así era. No, Nietzsche hablaba del hombre, la mujer ahí no pero construiremos otros altares, es decir, nuevos altares, es decir, reemplazaremos a Dios, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hacemos con el artista, o sea, hoy en día a mí me dio mucha pena lo que le pasó a esta tipa, a la Rosalía, que a mí me parece que, como les decía recién hablando con Nico, ¿no? Ni la endioso ni la demonizo, creo que valoro lo que hace, o sea, creo que hace cosas muy buenas. A nivel artístico, digo, su voz me parece sensacional, bueno, hay un montón de cosas que son increíbles y que ya sería de una charla aparte. Pero sí que creo que esperamos demasiado del artista, es decir, que cuando va a hablar en una entrevista de lo que opina del arte de Picasso y ya al día siguiente se la está cuestionando porque le guste el arte de Picasso, pero Picasso era machista, ya ahí, ya ahí estamos señalando con el dedo, como dice Foucault, ya ahí estamos juzgando y ya ahí estamos esperando también de un artista algo que no tendríamos por qué esperar, casi que sea un ser, como vos decías, puro, sacro, ¿no? Una especie de ser sin falla, y después ella sale a rectificarse y decir, bueno, no, perdón, me equivoqué, es que no tendría que haber dicho lo que dije, igual no tendría que haber hablado sin saber. ¿Por qué no puede hablar sin saber? Me pregunto yo. ¿Por qué no podemos hablar sin saber? ¿Qué pasa en este mundo? Y me parece grave y preocupante que no podamos hablar sin saber, que nuestra palabra tenga que ser sinónimo de la verdad. No, es que ese es el problema. Ni la Rosalía ni a ninguno de nosotros debería se nos debería pedir que habláramos en nombre de la verdad. Está dando una opinión. Y esa opinión puede ser sometida al debate público, al debate popular, que es lo interesante, pero sin señalarla de, yo qué sé, facha, entonces si no hiciste esto porque eso no sé cuánto, ¿no? Como ya clasificarla y ya juzgarla, lo que sería, en mi opinión, sentarla en el banco de los acusados, a ella o a cualquiera, porque es algo que pasa constantemente, pasa todo el tiempo. Alguien que hoy en día no repite el discurso de turno, también hegemónico, si se quiere, a rajatabla, entonces ya está sentado en el banco de los acusados. Y eso me parece, a nivel discursivo y social y político, un problema preocupante. Yo creo que es que hay varios, hay como 80.000 matices, porque una cosa es separar la obra del artista o entender la relación de la obra con el artista, y otra cosa es entender, o sea, pensar en, por lo menos en el caso de Rosalía, una artista pensando en otro artista. Aquí hay varias cosas importantes. Una, los sujetos públicos son sujetos públicos para su poca fortuna o para su fortuna, porque finalmente parece que lo han buscado. No sé, por eso Kurt Cobain se quitó la vida, mamado en el abril del 94, harto de precisamente el resultado de la fama que quería llegar con su música, finalmente se cansó de lo que conllevaba. Un personaje público es un personaje público, y los personajes públicos se hacen referente para lo bueno y para lo malo, se hacen referente cultural, se hacen finalmente los discursos que se sostienen en las épocas. Voy a ir a un ejemplo muy particular, ya que estoy dando filosofía antigua en la UV. En la República, Platón, un facho, no facho, pero en la República, Platón, en el libro tercero, habla de la importancia de los relatos para la educación de los jóvenes, y sobre todo él está hablando de la educación de los guardianes, pero también la educación de los niños. ¿Por qué? Porque estos relatos que se cuentan de los grandes héroes, pues de alguna manera se van a volver referente para los niños o los guardianes, más allá de una imposición sobre un saber. Es decir, seguimos más fácilmente por el ejemplo
que por una imposición teórica. Eso, de hecho, se habla también en psicología, lo habla Bandura con el andamiaje, aquí que me corrijan por aquí, aquí también usted mismo, hijita, que tenemos psicólogos por aquí. Entonces, es decir, la idea del referente de un otro como un modelo de aprendizaje está bastante estudiada y hasta Platón nos lo comentó. ¿Qué pasa? Que no tenemos en este momento una literatura homérica como un gran metarrelato de referentes culturales. No tenemos aunque bueno, era un excelente referente cultural porque la mitología griega tenía candela, ¿no? Pero bueno, en fin, esos referentes culturales, sino que ahora nuestros relatos, nuestros metarrelatos que finalmente dan cuenta de la sociedad, pues son los famosillos de turno, incluyendo hasta los influencers, ¿sí? Por eso cualquier persona, por eso es tan problemático que hoy en día cualquier persona con un micrófono se siente y haga un podcast, nosotras. Pero bueno, no, porque hemos escuchado discursos de gente espantosa diciendo cosas horribles que con un micrófono se legitima, se hace un clip, se vuelve viral y no sé, tenemos, yo qué sé, románticos seductores estoicos y temach y cosas así horribles. Pero la cuestión aquí es que esos personajes que se vuelven públicos, querámoslo o no, se vuelven referentes. Y hay que tenerlo presente. Rosalía, quiéralo o no, es un referente. Pero ¿de quién es el problema? Y me pregunto yo, ¿por qué también como público, digamos, o como espectadores nos dejamos influenciar tanto por influencers, obviamente, pero también por este tipo pero de lo estrellas? Respondió la psicología del aprendizaje, porque es una teoría, es el modelaje. Digo, bueno, no importa, pero hay que repensarlo. Es decir, cuestionémonos un poquito a nosotros mismos también, replanteémonos también el por qué seguir casi como con esa fascinación, ¿no? Que fascinación en la etimología es quedar paralizado también, capturado un poco por un otro al que le suponemos algo que nosotros no tenemos, ¿no? Bueno, yo no digo no escuchar al artista, a cualquier artista, por supuesto, pero digo que no hay que tomarlo como verdad, y no hay que tomarlo como un dios, y nada de lo que él salga va a ser puro, porque es un ser humano. Es que más allá Antes de ser un artista es una persona. A mí me parece que más allá, yo creo que en términos éticos, aquí lo complejo es pensarse en términos de lo que es. Que nosotros imitemos al referente, más allá de ser bueno y malo, es. Lo hace un niño cuando, no sé, uno llega a la casa de unos padres y el niño dice, ¡jue puta! Y es como, no diga eso, ay, yo no sé dónde lo escuchó, pues en la casa. Bueno, pero hay que hacer una transvaloración de los valores en el sentido de repensarnos nuestros propios ideales. Sí, no, evidentemente. Por imitación. Critico constantemente que nosotros pensemos que, no sé, Rosalía o un influencer de turno se vuelve un referente para la acción cotidiana, pues porque precisamente se desdibuja la forma en la que tenemos que relacionarnos con los otros si nuestros referentes están tras la pantalla, evidentemente, pero por eso es tan complejo pensarse el hacer de ese otro que se vuelve referente. Y lo digo sabiendo, por ejemplo, volviendo al debate de la obra y el artista, que para mí es de verdad, para mí es muy complejo, porque si a mí me dicen, ¿se debe separar la obra del artista? Yo digo, no. O sea, mi respuesta inicial es no. Se debe hacer cargo como un personaje que ha dicho algo y que su vida y su biografía atraviesa lo que ha creado, pero paralelamente a eso, una de mis bases teóricas fundamentales es Foucault y tiene acusaciones de haber abusado de niños en el norte de África. Una de mis bases teóricas es también, en su momento fue Simone de Beauvoir y con Jean-Paul Sartre, se armaban unas bellas y hermosas orgías con sus estudiantes abusando del ejercicio del poder. Estudié de pe a pa a Martin Heidegger, que era nazi. Ahora hace poco, por ejemplo, hice un video hablando de Jürgen Habermas, que murió el sábado pasado, porque la teoría de la acción comunicativa me parece maravillosa, léanlo, o no sé si léanlo por lo que les voy a decir, porque me puse a ver a la luz de ese, publico videos hablando de filosofía en internet, luego les cuento de qué va eso, pero me comentaron varios, y era sionista, y yo ahí era sionista, me puse a ver entrevistas, ay, esto con Israel. Nos quedaríamos directamente sin arte, es decir, bueno, el otro día Dostoyevsky, que yo lo admiro, me encanta, Dostoyevsky era antisemita, no sé, ¿quién no es machista? Hasta Freud sería también seguramente machista, todos, entonces nos quedaríamos sin poder también apreciar, yo creo, lo que el arte nos puede dejar, ¿no? Nos quedaríamos sin poder contemplar la belleza o eso que es propio del proceso de sublimación que tiene el arte. Entonces, para mí, y me encanta que estemos en desacuerdo, porque creo que uno de los puntos fuertes que tenemos nosotros a veces es que podemos estar en desacuerdo y poder hablar con respeto, por decirlo así, sin que tengamos que pelear. Yo sí creo que hay que separar al artista de la obra, porque si no, no quedaría títere con cabeza, digamos, es decir, nos quedamos sin arte y ahí los que perdemos creo que somos nosotros. Creo que el arte, y este es mi punto más importante para hoy, mi tesis sería, el arte no muestra
o el artista no debe mostrar lo que deberíamos ser, sino lo que somos. Y no somos ángeles, y no somos puros, y tenemos fallas, y todos debemos ser machistas en algún punto, porque a mí me parece preocupante también que hoy todo el mundo se crea deconstruido. O sea, a mí me parece más peligroso a veces alguien que se dice completamente deconstruido que alguien que duda, al menos, de si lo está. Porque ¿quién está completamente deconstruido? O sea, yo no lo creo, ¿no? Casi que me dan ganas de ponerme en la piel de Cristo y decir, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, Pero no sé. no puede tirar, o sea, no va a tirar la primera piedra, no va a tirar ninguna piedra, pero no por eso simplemente va a ser la vista aparte mientras una mujer va a morir a pedradas. Es decir, por mucho que no seamos completamente diáfanos en nuestro hacer, no significa que no podamos criticar las dinámicas finalmente del sistema o las dinámicas hegemónicas que se han perpetuado con los discursos. O sea, esa cuestión de, pues evidentemente, todos eventualmente hemos tenido micromachismos en nuestra cotidianidad, pero tenerlo no significa que lo busquemos reconocer constantemente y lo critiquemos cuando lo hagamos y cuando lo veamos. O sea, yo creo que uno no está parado en el discurso del saber, ni está parado en el discurso ético del lugar bueno, pero que de alguna forma esta cuestión de no posicionarse, o sea, a mí me parece que hoy en día todo el mundo, no, pero que es una posición. Pero que todo el mundo es como, bueno, o sea, lo estoy diciendo criticándome a mí misma también, o sea, criticándome desde el lugar de yo no sé qué responder ante si se debe separar la obra del artista, porque grandes de los filósofos que leo fueron unos hijos de puta. Yo lo que creo es, para eso está hay un aparato que es judicial, y si tú me preguntaras, ¿mandamos preso a Picasso si estuviera vivo por maltrato? Pues sí, lo mandamos preso, pero eso no quiere decir que no haya inventado una nueva técnica artística que todavía hoy tenga su trascendencia, ¿no? Es decir, que hayan sido lo que Foucault llama fundadores de discursividad. Es decir, el artista, si algo va a hacer, es crear discursividad, es crear algo nuevo, es hacer algo diferente a lo que vemos constantemente. Eso no quiere decir que sea una buena persona. A eso voy. Y yo estaría de acuerdo que manden a un montón de esta gente a la cárcel, o a, yo qué sé, a lo que sea que haya que hacer, ¿no? Es decir, moralmente no los justifico, porque ser artista no te libra de ser un hijo de tu madre. Exacto. Pero sí creo que por algo funda lo que Foucault dice, algo del orden de lo diferente en algo que es mismidad. Y por eso hoy podemos decir que una obra es un Picasso, o que una obra es un Dalí, o yo que sé, un Cortázar, un Rayuela, no sé, pero no es de otro, es inconfundible, porque hay algo ahí muy distintivo, hay algo ahí muy único, y algo ahí que abrió y que fundó nuevas formas de leer la historia y de vernos y de entender el mundo. Es que yo creo que de alguna manera condenarlo no significa anularlo de la forma en la que se ha construido historia, ¿no? Aparte, volviendo a Foucault, precisamente, fundan discursividades y las discursividades están al orden del poder. En ese orden de ideas están bajo el ejercicio de algunos cuantos que enuncian el discurso, la voluntad de saber. Entonces, es complejo también. O sea, que ellos funden discursividades precisamente reafirma esa cuestión que digo de tener tanto cuidado con la idea del modelaje de aquellos que se vuelven referentes culturales. Pero voy para atrás. O sea, yo creo que la cuestión aquí, yo creo que podemos llegar a estar de acuerdo en que sea condenable no significa que sea cancelable, ¿no? La palabra cancelación me parece bastante compleja, sobre todo porque no nos permite conocer cómo se han construido ciertas dinámicas para poder evaluar por qué se construyeron, cómo se construyeron, tratar de leerlas no ahistóricamente, porque si no, ahí no queda títere sin cabeza, y tratar de pensarlo como, pues no sé, no se vuelve a cometer, no sé, Marx, que fue Marx, dejó morir a sus hijos de hambre, o sea, Sócrates, que era papá Sócrates, trataba como una mierda a Antipa, su esposa. Einstein fue un horror, traicionó a la esposa con la prima, tenía una hija con problemas y la dejó oculta porque le daba vergüenza mostrarla, así. Y era machista. Stephen Hawking estaba en los archivos, los archivos de Epstein. Chomsky, Noam Chomsky. Bueno, yo sabía que el hombre era medio, pero pues Noam Chomsky está ahí metido también. Este hombre Habermas que me encantaba. Bueno, no voy a deslegitimar que. De hecho, eso me pasa. Yo abiertamente digo que para mí sí hay una responsabilidad ética de quien se vuelve referente teórico-cultural, sí. Pero al mismo tiempo entro en la disyuntiva de muchos de esos hijos de puta, me gusta mucho leerlos. Yo creo que el problema ahora es, yo voy a lanzar algo que de pronto después me voy a arrepentir, también no leerlos atemporalmente, ¿no? Por ejemplo, Rousseau, Jacques Rousseau, que es fundamental dentro de la educación, tiene un texto que se llama El Emilio, que es sumamente importante para la pedagogía, y el tipo era un hijo de puta con su esposa, y aparte habla de las mujeres
como, vea, usted tiene que educarse para que eduque a su hijo. Y uno dice, oh, qué gonorrea, pero pues bueno, no será 1700 y punta, más o menos entiendo el contexto, ¿no? Aristóteles sacó a las mujeres de su estado, en fin, o sea, de aquí podemos seguir con una lista bastante larga, que uno trata de leer el contexto histórico. Nietzsche era un misógino de pe a pa, Schopenhauer también, bueno, en fin, no queda títere con cabeza, la verdad, y hasta la misma Simón de Beauvoir no se salva. Hannah Arendt, que la adoro con todo mi ser, de ella estoy haciendo, terminando mi doctorado hablando sobre ella, fue pareja de Heidegger, bueno, eso no es lo problemático, huyó, fue a Estados Unidos, pero cuando cayó la Alemania nazi, ella fue de las primeras en reintegrar el pensamiento heideggeriano y legitimarlo y volverlo a traer, tratando de alguna manera de purificar su nazismo, cuando habló de los orígenes del totalitarismo y criticó fuertemente el nazismo. Entonces, o sea, es que la lista es, vamos, o sea, la lista se va. Por eso, para mí este tema es tan coyuntural, porque normalmente tengo una postura muy clara y aquí no. Lo que sí que siento que es claro es que por mucho que sigamos leyendo a Dostoyevsky, a Nietzsche, a Schopenhauer, a Heidegger, a Foucault y a todos los demás, eso no les quita la responsabilidad ética que tienen en un mundo en donde se vuelven referentes. Son referentes, se llaman literalmente referentes culturales. Le decimos a los que tienen un micrófono y un celular, les decimos influencers. ¿Por qué? Porque influencian. O sea, hay un peso ético en su hacer. Que lo sigamos leyendo, no, pues qué gonorrea. A veces escriben cosas muy buenas, pero hay que tenerlos y están en el ojo público y tienen que estarlo porque precisamente son sujetos públicos. Muchas veces, pero la paradoja es que muchas veces son los artistas, saco a los filósofos porque no he investigado quizá tanto sus biografías, no de todos al menos, no de muchos, bueno, obviamente tampoco de todos los poetas o todos los literatos o todos los músicos, pero sé un poco más de la vida de algunos y seguramente os resuene un poco que el artista suele ser un poco a veces el más roto en una sociedad, o sea, suele ser la persona que presenta quizá las contradicciones más grandes, ¿no? Que encarna mucho la contradicción, que encarna como la tristeza, la pena, la angustia, el terror, todas esas emociones en una misma persona. Y eso es la riqueza para mí también del artista, ¿no? Que es como, bueno, una afluencia de un montón de cosas que pasan en un mismo espacio-tiempo, en un mismo cuerpo. Estoy leyendo, de hecho, ahora, porque yo soy fan de Dostoyevsky y de vez en cuando vuelvo, ¿no?, a él, no puedo evitarlo. Y ahora estaba viendo la de Memorias del Subsuelo, y cómo empieza esa obra ahí. Ya para mí es un gran artista y obviamente hay muchos más, pero creo que ella nos da como pie un poco para pensar cómo es y cómo piensa el artista, que empieza diciendo: yo soy un enfermo, no sé de qué estoy enfermo, pero de algo estoy enfermo. Y habla de casi como la condición humana como una enfermedad, la conciencia como una enfermedad. Y hay algo ahí de presentar al ser humano como no una cuestión, mmm, justamente vuelvo, pura, sacralizada, divina. No, el ser humano también es lo terrorífico, también es la falla, también es la maldad, también es, bueno, un montón de pulsiones agresivas, ¿no? Entonces ahí es donde el arte, y ahí retomo a Freud, viene a ocupar, digamos, un proceso, el arte se funda a partir de un proceso psíquico, si se quiere también, que es la sublimación. Y la sublimación es una desviación de la pulsión, no una eliminación de la pulsión. Es decir, el arte lo que permite es transformar las pulsiones agresivas, las tendencias incluso agresivas, ¿no?, esas ganas de matar a alguien, si se quiere, ¿no?, hacerlo en un cuento. En lugar de ir a matarlo, pues pinto un cuadro y con eso ya me descargué, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el artista va a reprimir un poco, pero no del todo, esa pulsión, ¿no? Y la va a poder encauzar hacia un fin en el cual, bueno, haya belleza también, ¿no? Y pueda presentarlo como algo que puede ser compartido socialmente. Ese proceso es espectacular, es decir, es como lo más, creo yo, La forma en la que vivimos en sociedad, básicamente. ojalá, ¿no? Para mí al revés, es un proceso súper elaborado No, no, pero no psíquicamente, del que no artístico, cualquiera. sino de la sublimación en general. O sea, volver la pulsión algo medianamente aceptable, pues es la forma en la que podemos vivir en la cultura. Es la mejor, yo creo. Para mí es la mejor forma. Después, el artista, independientemente de su obra, puede, como decíamos, ser hasta un gilipollas. No sé cuántos artistas hay que hablan, abren la boca y ya la cagan, ¿no? Un montón. Es decir, que dice, uy, a mí me ha pasado un montón de veces decir, no puedo creer que esta persona, con lo inteligente que es o con la obra que ha hecho, opine esto sobre tal cosa, ¿no? Es como que te queda como, ¿pero por qué, no? Y digo, bueno, quizás es que esperábamos demasiado de esta persona. Y ahí es donde me gusta otro punto, ¿no?, del artista, que lo he escuchado en muchas entrevistas de artistas, que ellos no se sienten los autores de sus propias obras. Cortázar, Borges, un montón de artistas que he escuchado decir que ellos son un canal, un medium, entre algo que viene, como decían los antiguos, desde el más allá o de otro lado, y ellos simplemente son intermediarios, como una especie de justamente de mediadores
entre eso y la plasmación de ese mensaje, ¿no? Eso me parece muy bonito, porque no es ahí el artista, al menos como conciencia, el que está creando la obra y por tanto nos podemos volver a preguntar si él es realmente el dueño de esa obra, cuando ellos mismos se sienten ajenos a ese producto que han hecho, como podríamos poner el ejemplo de un sueño para todos nosotros, ¿no? ¿Somos a la vez el creador del sueño? Sí, porque ¿quién lo creó, no? Un alien, dudo, ¿no? Entonces lo hemos creado nosotros, pero a la vez tenemos esa sensación de extrañeza, de decir, ¿por qué soñé esto? Ahí es donde más se muestra ese quiebre, esa contradicción subjetiva, esa escisión subjetiva, que el artista puede hacerlo incluso Yo despierto. creo que esa cuestión del genio también es un problema también bastante interesante en filosofía, la idea de que existe algo que ya viene como predeterminados en nosotros y que por mucho que tengamos disciplina no se crea por si no tienes el genio, a mí se me hace bastante revaluable porque hay muchos genios sin disciplina que no crean absolutamente nada y eso digamos, por un lado con la cuestión del genio, que es no sé, tan vanagloriado dentro de la estética precisamente, pero también eso de alguna, nosotros tenemos una romantización del rockstar, pero mal. O sea, tenemos una vaina de entre más excesos, el hijo de puta más mal parido era, más le pegó a la esposa, wow, es que estaba roto y eso después lo llevamos a nuestras relaciones sentimentales y romantizamos que nos traten como una mierda porque es que está roto y yo lo voy a ayudar. Y es como, hacete cargo. O sea, sublimalo, todo bien, pero seguí siendo un hijo de puta. Es decir, si yo, no sé, lo voy a extrapolar el plano relacional y lo vuelvo al ámbito artístico, que yo creo que saben por dónde va el agua al molino. Si yo tengo una pareja que es un hijo de puta y que tiene problemas con, no sé, el alcohol, con la relación con el, no sé, con el género que le agrade y trata mal a las personas, yo qué sé, lo que sea. Digo, vale, maravilloso. Y lo está tratando en terapia. Vale, eres una persona maravillosa y no vas a estar conmigo, bye, que estés muy bien. O sea, hemos romantizado de alguna forma, pero tanto hemos romantizado al rockstar, al que está dañado, al que está roto, pero que por medio del arte puede sublimar, que de alguna forma legitimamos malparidos. Voy a poner un ejemplo de alguien que yo estaba, o sea, era fan en su momento y ahora es como, me pasó con Bukowski, no sé si le conozcan. Bukowski, poeta maldito, que escribía de las putas y de tal, y escribía desde lo más descorazonado de su corazón y uno lo leía desgarrado, pero luego uno leía un poco entre líneas, ni siquiera entre líneas, un poco explícito, era un misógino de pe a pa, de todo, y todo su texto era romantizar eso. Bukowski, Baudelaire, con todo el amor que le tengo, también, o sea, es que, reitero, si bien podemos entender el ejercicio de la sublimación como una forma en la que precisamente se crea arte para no terminar matando un otro, en el caso, por ejemplo, no sé, de Frida Kahlo con Diego, pues algunas veces es la forma en la que legitiman que son unos hijos de puta. Pienso en un Bukowski cada que escribía sobre prostitutas y abusos de sustancias y de los otros. Pasa que muchas veces ahí Y es cierto, pero Sade, por me ejemplo. pregunto, O pensando sea, en voz alta, hasta qué punto eso también es parte de esta cuestión de que el artista muestre lo que somos y no lo que deberíamos ser. Porque si no, ella estamos diciendo que el arte tiene que ser sí o sí una cuestión moral. Y me parece que es peligroso porque entonces ya no nos queda nada para liberarnos de la moral y de la represión que justamente crea la normatividad. Eh, pero por otro lado, claro, que alguien lo plasme y se vea tan claro, a veces ayuda a que podamos justamente como sociedad pensar eso y decir, esto ya no puede seguir siendo, ¿no? Que alguien lo ponga sobre la mesa nos permite verlo. Es decir, el artista es el que nos permite verlo. Ver aunque sea la mierda, pero verla, no taparla, como se hace normalmente en los meetings políticos o bueno, en las, no sé, performance, yo qué sé, más así a nivel protocolares, ¿no? Los protocolos, todos tapamos la mierda. Y lo voy a decir así porque así lo dice Kundera en La insoportable levedad del ser, ¿no? Esta cuestión que habla mucho de la mierda como la cuestión humana que todo el tiempo intentamos tapar y que sobre eso lo kitsch, que lo está llama. compuesta nuestra sociedad, lo kitsch, claro. Sobre eso está formada nuestra sociedad constituida, en ese tapar. Bueno, el artista también creo que tiene ese rol de mostrar aún eso que no queremos ver. Y eso es interesante. Puede ser condenable, por supuesto, pero también creo que es como, bien, qué bien que alguien lo traiga, porque ahí podemos ver que también hemos sido una sociedad machista. Hemos sido una sociedad que abusó de mujeres, que, bueno, toda esta cuestión que como decías, de Bukowski o de todos estos han traído, ¿no? A la mesa. Eso está escrito, está registrado y por eso también lo podemos saber, si se quiere. Y por otro lado, esa cuestión de la romantización de estos otros que se vuelven personas, que yo coincido con vos, los rockstar,
que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Esta cuestión de no hay límites, no tienen límites, pueden hacer lo que quieran, comprar lo que quieran, violar, abusar, ya yendo a extremos, ¿no? Cualquier cosa pueden hacer, estar con niños, no sé, no hay límite. Yo creo que también es un problema social nuestro, cultural, si se quiere también, porque intentamos nuevamente recrear al padre de la horda primitiva, es decir, a un sujeto que sea no castrado, como decimos en psicoanálisis, no barrado, un sujeto que pueda con todo, justamente, ¿no? Un dios. Es volver a construir dioses. Entonces yo creo que hasta que no acabemos con la idea de Dios y realmente estemos preparados para sostener esa muerte, y sí, seguiremos teniendo gente como esta. Pero como dijo Nietzsche en justo el espacio del loco en la Galla Ciencia, que decía, ¿quién me ha muerto? Murió Dios, ha muerto. ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Quién nos dio el poder de tragarnos el infinito? Pues no sabemos qué hacer cuando no tenemos un horizonte y evidentemente vamos a encontrar horizontes de sentido en el referente de los otros. O sea, es por eso, vuelve y juega, que reitero, para mí esto es tan problemático porque para mí la obra no se desprende del artista y de hecho tiene algo de él, o sea, es él, o sea, es él propiamente lo que se está dando allí, pero no sé, infortunadamente seguiré leyendo un par de malparidos, aun cuando sepa que lo son. Entonces, eso es lo complejo. Para mí ese es el entrar en contradicción. Y frente a la idea de la romantización, yo creo que, bueno, visibilizar en ocasiones precisamente hace que nosotros podamos ser conscientes, pero al mismo tiempo que se vuelvan referentes. O sea, no sé, hablar constantemente de estos grandes artistas que han hecho todas, por ejemplo, y que también se posicionan ética y políticamente frente a cosas. Por ejemplo, ahorita hablábamos con Nico tras bambalinas que Messi dándole la manito a Trump, qué pena me da, pero es una declaración de intereses, dice mucho, también en un contexto donde Milei en Argentina es presidente, y eso también dice mucho, o sea, no es fortuito y puede ser un excelente futbolista y bueno, lo metemos en el gremio de los artistas, no sé, pero bueno, lo mencionamos aquí, pero de alguna forma eso no se puede desligar de su ser sujeto referente para todos. Así que yo, para finalizar un poco desde mi lado, o sea, que haya dicho no Rosalía cosas, a mí se me hace simplemente una excusa para hablar. Así como que Rosalía se haya vuelto la más mística con su nuevo álbum y uno dice, otro usando el misticismo como ya lo hizo Madonna, Kanye West, como ya lo han hizo tantos, es como, no inventaste que el agua moja, tranquila, solo que estás ante chavales de 15 años que no se acuerdan de qué pasaron la semana pasada. Pero bueno, entonces vale, Rosalía nos pone algo dentro de la mesa y es separar la obra del artista. Para mí no se separa, pero hay un compromiso de la lectura crítica frente a esa no separación. Yo seguiré leyendo a Heidegger, juzgándome a mí misma, pero entendiendo que Heidegger fue un nazi y que por mucho que no hable de nazismo en su filosofía, al menos la idea de Dasein, de ese sujeto muy rápidamente como el ser humano, pero el ente que tiene una preeminencia, una importancia más grande frente a todo lo demás, nos suena a supremacista, por mucho que no queramos. Entonces, leerlo con lupa y conocer la biografía de los autores también te puede intentar leer entre líneas las cosas que está diciendo, sus intereses, no sé, Foucault, más allá de sus acusaciones de violación que hasta ahora no han sido comprobadas, pero yo casi siempre le creo a la víctima. Pero, en fin, pues hablaba desde su lugar de, pues por eso es importante conocer su biografía. Él decía, yo estoy problematizando mis problemas. Era un hombre homosexual que durante toda su vida fue reprimido, que exploró muchísimo, tanto así que al final murió de SIDA en una época que era muy común que esto sucediese con personas homosexuales, evidentemente eso ya no está, y que fue depresivo a los 16, o sea, que vivió psiquiátricos, que vivió la presión de la norma y que precisamente investigó sobre eso. O sea, conocer su biografía es importante. No se puede desprender la obra del artista porque lo atraviesa. Conocer Nietzsche, su relación con sus hermanas y con su madre, uno puede entender por qué en el Zaratustra dice que cada vez que te vayas a hablar con una mujer no olvides llevar el látigo. O sea, uno logra entender, justificar no sé, pero al menos entender el porqué de su teoría. Así que obra y artista están juntos. Vale, yo, como saben, yo creo que se pueden apreciar por separado, pero sí coincido en que hay que, evidentemente, uno, no hay que, porque hablar en esos términos también así como autoritario suena feo, pero lo ideal quizá es, al menos yo intento tener un poco un pensamiento crítico, es decir, no endiosarlo, no idealizar al artista,
sino también ver quién fue. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ver biografías de los artistas, de los filósofos, a ver quién fue esta persona. El otro día pensaba, Dostoyevsky, ¿cómo puede haber escrito estas cosas? Dios mío, ¿cómo conoció así el alma humana? Más que un psicólogo. De hecho, Nietzsche le decía el gran psicólogo, por eso es que me encanta tanto. Sartre Y también dije, este hizo hombre tratados del idiota, por ejemplo. claro, tienen que haber tenido una vida difícil. Y me puse a ver y, wow, no, o sea, que me sentía afortunada, porque decía, bueno, no puedo creer que alguien haya sido tan desgraciado, ¿no? Lo mismo pasa con Cervantes. Bueno, en fin, tienen vidas como muy turbulentas, muchas cosas ahí complicadas, y obviamente siempre encontraremos algo que chirríe, algo que no se adecue quizá a la moral, porque la moral es un ideal también. Entonces, bueno, matizar un poco en ese sentido sí que lo creo, pero creo que, como decís, podemos leer tranquilamente o apreciar una obra de un artista sin necesidad, o sea, sin cancelarlo, eso es verdad. Condenar moralmente, bueno, para eso se supone que hay toda una infraestructura jurídica para hacerlo, o incluso podemos comentarlo y también no hablar con ellos, no ser amigos, como decía recién Nico, no darle la mano, no invitarlos acá al Messi no va a entrar al Messi no va bodegón. a entrar al Si quiere bodegón, entrar, no va a Messi, entrar al te bodegón, lo dice Nico. avisamos desde ahora, Messi acá no Messi, aquí no entra, entras. Messi acá no entra, No. y está bien, eso me parece bien, yo no sería amiga, pero de ahí a ver un partido de fútbol, bueno, puedo ver el partido de fútbol, ¿no? Y después, bueno, también por lo de la obra del artista, bueno, yo creo que el artista es canal, el artista es medium, el artista no crea con la conciencia. Entonces, el debate también sobre la mesa es que hoy en día se valora muy poco lo que sale del inconsciente. Y el artista, en ese sentido, crea siendo un otro para sí mismo. Y no hay que olvidar eso también. Es decir, el artista también está escindido y también está dividido de sus propias producciones. Y él también se reconoce como un otro de aquello que ha creado. Y creo que eso es interesante porque también es una manera de demostrarnos constantemente que el inconsciente existe. Y bueno, eso me Y callo. yo creo que, bueno, y ya, nos ponemos a debatir. Eso, al debate. Pues bueno, a los que son nuevos, nuevas, nueves, la dinámica que sucede ahora es que pues pueden hablar lo que quieran. Obviamente, en este caso particular, tenemos unos micros de solapa, entonces los pasamos así, pues piden la palabra solo para pasarle el micro de solapa y podemos responder nosotras o ustedes, ¿no? Tengan presente que no estamos paradas en la verdad, porque de hecho, frente a este tema en particular, por ejemplo, conclusiones, por ejemplo, yo muy claras no tengo. Así que nada. Y otra cosa, bueno, para recordarles si quieren poner algo aquí en el telefonito después y que nos sigan en Arrabaleras Parlantes, que es nuestro proyecto de podcast. ¿Quién quiere romper el hielo? Yo, espere. Bueno, yo apunté varias cositas que me llamaron la atención de lo que dijeron, pero quisiera empezar por el para qué de la obra. Sí, creo que ahora en un mundo tan globalizado y tan conectado, siempre estamos buscando ese para qué este artista hizo esta obra. Y por eso es que nos tomamos el atrevimiento, digo yo, de criticar su obra y decir, no sé, por ejemplo, ahorita que decías como Rosalía no inventó nada nuevo, bueno, pero no sabemos si para ella fue significativo haber hecho su álbum místico y ya está. Sí, al final creo que el artista en su obra tiene algo de sí mismo y está bien, porque al final, como decía Flor, es una manera de sublimar aquello que está viviendo, ¿sí? Y en ese para qué, pues voy a que en la época de estos artistas o estos filósofos o estos personajes de los que se han hablado aquí, pues qué tan conscientes eran ellos de que se iban a convertir en un referente, ¿sí? O sea, yo creo que hoy el artista que se lanza al mundo es mucho más consciente de que probablemente se va a convertir en un referente y tendría que, o bueno, comparto un poco lo que dice Flor, no hablar desde la autoridad, pero sí, como que podría pensarse, pues desde dónde me tengo que conectar o hacia dónde voy a llevar este discurso, ¿no? Cualquiera que sea. Pero en esa época tal vez no había tanta conciencia de que me iba a volver un referente de la humanidad y que muchísimos años después, en pleno siglo XXI, alguien estuviera hablando de mí, de mi obra y de mi vida, ¿no? Entonces creo que si vamos a juzgar estos personajes con el mundo que tenemos hoy, pues realmente es que les estamos pasando por encima porque tenían otro contexto, otra conciencia, otra manera de ver la vida y por supuesto que con lo que tenemos hoy, pues nos va a parecer moralmente, sí, terrible, ¿ya? Yo creo que la invitación sería esa, que cómo se piensan los artistas hoy, ¿no? Y desde dónde los podemos ver hoy, ¿ya? Eso como para... Y de otra cosa que apunté que me gustó mucho es lo de el artista muestra lo que somos y no lo que deberíamos ser.
Y es verdad cuando a través del arte nos damos cuenta de la sociedad, ¿sí? En diferentes épocas. O sea, creo que si el arte no existiera, no tendríamos tanto material para poder indagar sobre cómo se vivía antes. Entonces creo que allí pues tampoco podemos pretender que el artista haga una obra que consideramos en ese momento perfecta, ¿sí? Porque al final no estaría haciendo como ese reflejo de lo que está viviendo la sociedad, sino que estaría siendo reflejo de lo idealizada que está esa sociedad, ¿no? No sé cómo, si me hago entender. Y ya. Sí, no, total, muchas cosas. Y pues si quieres ponmelo aquí y después volvemos a total varias cosas. Sobre todo, bueno, que creo que también no hay que leer atemporalmente las cosas, ¿no? Porque no quedaría, primero no quedaría títeres sin cabeza por un lado, pero por otro también, pues bueno, que yo no le puedo pedir a no sé, a Platón que incluyera a los esclavos dentro de su república, pues ¿por qué no? No tiene sentido, así como no le puede mandar, no sé, a un Rousseau que incluyera a las mujeres en una vida académica, ¿por qué no? Pero sí que es cierto que sí le puedo, no sé, demandar a sujetos más, por ejemplo, a Habermas, que a mí me pesó, pues que tuviera un discurso posicionado un poco, no sé, distinto frente a lo que sucede Israel-Palestina, que a mí, por ejemplo, me impactó muchísimo porque no es un sujeto que no estuviera viendo lo que está en sus narices. Así como le puedo exigir, bueno, evidentemente este no es artista, pero un Trump que le exigimos, por ejemplo, explícitamente, pues que no sea un hijo de puta, porque tiene las cosas a su alrededor para que pueda llegar a ver cómo sucede. Pues no sé. No, ya había pedido también. Ah, sí, por acá. Bueno, Gachis. yo también me anoté un par de cositas y quiero resaltar que no podemos olvidar que los seres humanos estamos construidos de luces y de sombras. Y no podemos olvidar de que no somos solamente un yo, somos múltiples yoes. Uno de esos yoes saltó con toda la obra de Picasso, de Miró, de Gaudí, y seguramente otro de esos yoes le dio una cachetada a su mujer. Lo que quiero decir es que este grupo social, este grupo humano, sigue evolucionando, sigue construyéndose y tenemos que contextualizar. Hoy, aquí y ahora, tenemos que aterrizar, tenemos que reevaluar ese romanticismo con el que mirábamos muchas cosas y con lo cual charlábamos y recordar que lo que decía la compañera, ¿sabía ese yo que pintó ese cuadro o que hizo esa canción o esa pieza que hoy sería un referente? ¿Y qué es un referente? Un constructo social. ¿Quién define un referente moral? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la ética? No más que una construcción social también. Por lo tanto, tenemos que contextualizar, es mi opinión, qué es hoy y qué fue ayer una idea de lo que era ético y lo que era moral. Lo interesante de esta charla con la cual me he pasado todo el día pensando era, pero ¿quién soy yo para juzgar a ese tipo? Que amo y adoro ver o sus pinturas o sus partidos de tenis, porque a mí me ha pasado con Nadal, que es Sí, de también derechas. era, sí. O sea, el tipo para mí perfecto referente de todas las generaciones futuras y de los hijos que no he tenido, resulta que es de derechas, pero es el mejor del mundo. Entonces, tuve que hacer el ejercicio, al igual que con todos los libros, de posicionar en cada parte de su vida lo que estaba regalándole al mundo actual, ¿no? Ahora, lo único que me ha salvado, y con esto termino, es que hoy por hoy los seres humanos tenemos herramientas sociales para decir, hey, de ahí no te pases, porque si ahora le vas a dar un golpe a tu mujer, vas a la cárcel, porque ahora, aquí, hoy, esto no va a suceder. Lamentablemente en el pasado no lo pudimos controlar, pero hoy sí. Sí, total. ¡Vamos! Esto es políticamente político. Esto es política. Siempre, todo nuestro hacer, todo lo personal es político. Bueno, a mí me gustaría hacer un par de apuntes. El primero respecto a Rosalía y el segundo respecto a la parte más
genérica más profunda, que es el arte y un poquito la valoración que le damos y desde qué perspectiva lo contemplamos, ¿no? Yo lo que podría decir respecto al comienzo de la charla sobre Rosalía, bueno, me hace recordar, justamente, fíjate, de recordar va la cosa, que hoy en día a las influencers y a las personas mediáticas se las conoce más que muchas veces a los ancestros, a los abuelos, o sea, es decir, la gente joven, pero no necesariamente joven, la gente que tenga alguien a quien idolatra, pues suele conocer más a veces a sus ídolos que a sus familiares que tal vez hayan fallecido, ¿no? Y eso, pues bueno, pues muy bien para ellos y eso les hace sentir bien. Pero yo la crítica que hago respecto a eso, sin criticar a la artista del momento, que lógicamente todo lo que es novedoso es estimulante, pero se dice que lo novedoso es estimulante y donde recurres a la memoria es saludable. Y hay aquí una etimología que me gustaría traer, que es la etimología de memoria. Memoria etimológicamente significa memorare, que significa habitarse por dentro. Entonces yo creo que un futuro sin memoria es un futuro sin porvenir. Y esto lo traigo a colación a que un futuro donde simplemente tiramos de lo que nos parece novedoso, pues es un futuro bastante arenoso, como, casi como arenas movedizas, porque todo va cambiando y quien hoy está ahí en ese pedestal, mañana es nadie y será otro con otros valores totalmente distintos y lo único que van mudando son nuestros juicios y nuestros prejuicios. Yo considero que habría que erradicar tanto los juicios como los prejuicios. Es decir, olé por la artista de turno, pero recordemos que es de turno, y olé por los artistas que se han consagrado como artistas a lo largo del tiempo y que creo que la obra debe de prevalecer sobre el artista en cuanto a que la obra, como tú has dicho, Flor, yo creo que muestra, es un reflejo de la sociedad, es una forma de traer algo, ¿no? Nos trae algo que podemos observar y, como has dicho tú, lo enlazo, juzgarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que al fin y al cabo todo está en el juicio, en el prejuicio que tenemos. Si buscamos la sombra, pues de lo que se trata es que conozcamos la sombra, pero conozcamos la luz. Y a partir de ahí, que cada uno tire por donde le guste, si por la luz o por la sombra. Yo considero que es más interesante, que no mejor, es más interesante conocer a la obra y al autor por partes iguales y decidir desde el conocimiento hacia dónde tiras. En lugar de tirar de prejuicios hacia lo mal que es la obra por lo mal que es la vida del autor. Y yo me pregunto, si un autor trae pues unas obras que a ti te pueden gustar o que te pueden conmover o que te pueden remover, que de eso se trata, ¿no? Remover, como los libros, ¿no? Se dice que los libros son buenos libros cuando te hieren, ¿no? Muchos libros son buenos precisamente porque te hieren y un artista te puede remover y entonces un poco recurro a lo que tú decías, Flor. Entonces, si eso a ti te remueve, pues te juzgas tú mismo, pero no juzgues al autor. Y si conoces bien la obra y conoces bien al autor, pues siéntete libre de ser alguien que le apoye o no, o tira por otras preferencias. Pero creo que es un error simplemente estar tirando de lo que la gente nos dice sin conocimiento de causa. Y eso creo que tiene mucho que ver con lo novedoso, lamentablemente, y lo enlazo. Creo que lo novedoso nos lleva siempre a dejarnos llevar por lo que las corrientes y las tendencias dicen. Y las tendencias cambian. Hoy Aristóteles es un personaje filósofo consagrado, pero también se puede decir de él que fue una persona que dijo que la mujer venía después del animal en el pedestal de su alma, ¿no? Entonces, bueno, si se quiere ver a Aristóteles como alguien tan patético como llegar a esa conclusión, o si se quiere ver a Aristóteles como alguien que habla del justo medio, que es que el justo medio no es lo que está en el medio, sino lo que está más alejado del mal,
pues cada uno que se quede con la parte que le guste, ¿no? Yo me quedo con la parte de que el justo medio que me ha transmitido Aristóteles es una enseñanza que me acompañará y me llevará a ese justo medio precisamente, que se trata de alejarme en la medida de lo posible de lo más negativo y no pretender de estar en el medio. Nunca se puede estar balanceado, pero de lo que se trata es de saber dónde está el mal y dónde está el bien y tratar de posicionarte tú juzgándote tú. Entonces yo, por esto, creo que muchas veces las personas que no conocen, digo, las que conocen tienen toda la autoridad y está muy bien esas críticas de traer esa conciencia para que se conozca el completo, para que se haga una crítica constructiva y de esa manera tener una perspectiva más amplia, ¿no? Más libre, ¿no? Sin delimitaciones, porque las delimitaciones no dejan de ser limitaciones. Entonces, pues yo creo que precisamente como por ejemplo hizo una autora que a mí me encanta, Irene Vallejo escribió un libro, El infinito en un junco. Ella en ese libro, que es una maravilla de libro, es una oda a la lectura, ella en ese libro decía que, bueno, denostaba totalmente a Platón y a Aristóteles por cómo eran. Y yo, en lugar de parecerme apropiado lo que decía, pues me quedé con la sensación de que ella intentaba de ser sensacionalista, porque eso lamentablemente vende mucho. Si tú llegas con un libro y empiezas a hablar de lo que nadie ha dicho de Platón y de Aristóteles, pues sí, vas a vender muchos libros. A mí me encanta el libro, ¿eh? Y por eso lo digo, que yo, a pesar de lo que, como decías tú, ¿no, Paula? Que a pesar de lo que pueda decir un autor, pues me quedo con el resultado final. El resultado final del infinito en un libro es una maravilla, pero por otro lado, el comentario simplemente sensacionalista muchas veces es una forma de seguir siendo novedoso y seguir siendo, para el público, a grosso modo, estimulante. Gracias. Sin nada más que añadir. Gracias. Nos quedan 5 minutos porque hay un evento, de hecho estáis invitados, o no, ni 5 minutos. Claro, Nico. Espérate, Nico, voy para allá. Faltaría más. Y bueno, y para que sepan que después también hay un evento, así que se quedan. ¿Ya hay música, Nico? ¿Hay Sí, música, chicos? hay música. Nos quedaremos. Opa, me quedo. Por acá. Permiso. Bueno, el tema me encanta, la verdad. Como artista, productor y partícipe de la industria cultural y de la escena cultural de Barcelona, como me considero, es algo alucinante de la forma en lo que la abordaron. Y algo que comentabas tú, ¿no? Recién, esto de la organización y cómo organizamos también dentro de nuestra mente y cómo podemos ir acomodando todas estas cosas que van sucediendo. Me acordaba recién también de algunos artistas que, no sé si esto tiene un nombre o no, pero lo que ha sucedido con Nicki Minaj específicamente, no sé si tiene un nombre específico o se le va a dar, ¿no? Esto de que la pérdida de un público latino, de un público racializado, ¿no? Que perdió un poco toda esta fama, toda esta popularidad, de repente dentro de este sistema capitalista de consumismo en el que vivimos y de que pertenecen tanto Rosalía, Nicki Minaj, Nadal, a una industria, ¿no? De la cual necesitan estar posicionadas de alguna manera para poder seguir llevando cosas a su boca, ¿no? Ya sea comida o lo que sea. Me parecía muy, muy interesante traerlo al debate, porque claro, de repente de ser de un colectivo y perder popularidad, dijeron, bueno, mejor ganemos popularidad dentro de, y sin ofender a nadie, digo, ¿no? De la parte de la gente blanca, ¿no? De la gente blanca, de la gente de derecha, y empecemos a recuperar por el simple hecho no de valores, ¿no? Sino de dinero, es decir, yo lo que estoy haciendo acá es algo de dinero, y que no lo desvalido para nada. Obviamente cada uno va a tener su opinión y su conclusión sobre esto, pero sí que es realmente muy interesante para mí lo que comentabas, porque al fin y al cabo, de todos estos artistas, ¿no? De Bad Bunny no vamos a esperar que firme la paz. Y eso que con el Super Bowl nos unió a todos. No, con el Super Bowl nos unió a todos como latinoamericanos. Seguramente, ¿no? Y nos hizo generar un montón de sensaciones, ¿no? Y
y esto es lo mismo con Rosalía, lo mismo de Messi con Trump, que lo veníamos hablando, o esto de Nicki Minaj o no, creo que también como sociedad muchas veces lo que tendemos a hacer, y como espectadores, como público, o como personas que somos pensantes también, intentamos un poco acomodar, ¿no? Decir, bueno, esto va acá y esto va acá, ¿para qué? Para poder también transitar esta vida de una manera un poco más amena dentro de todas las cosas que nos vienen sucediendo. Porque al fin y al cabo, que el mundo está en guerra es una verdad y es una realidad. Porque nos despertamos, abrimos el Instagram, abrimos el móvil y tiran bombas acá, tiran bombas allá, y no nos vamos a poner a decir aquí quién es bueno, quién es malo, quién está haciendo el bien, quién está haciendo el mal. No, el debate es para esto, para poder analizar, que tengamos un montón de preguntas y que quizás ninguna se pueda responder, o que esas respuestas puedan ser ingobernables, es decir, que se van a ir fluctuando con el tiempo, ¿no? Entonces, nada, me parecía súper interesante esto para poder abordar nuestra vida y decir, che, es necesario un poco acomodar nuestros pensamientos. Al fin y al cabo, la cancelación a veces viene de un sector y no del otro, ¿no? Del otro viene una aceptación. A veces viene la aceptación de un sector y la cancelación del otro lado, ¿no? Entonces, un poco creo que todas las personas del mundo intentamos acomodarnos y tener este posicionamiento que es muy válido y que es completamente necesario hoy en día. Como decía también Flor, el no posicionamiento es un posicionamiento, y hay que también poder verlo, ¿no? Reconocerlo y decir, che, esto es así o es asá, ¿no? Bueno, nada, eso. Pues bueno, muchas gracias. Nos faltó hablar del capitalismo, nos va a tocar volver a hablar del capitalismo otra vez. Porque es más fácil pensar el fin del mundo que el maldito fin del capitalismo. Bueno, De volveremos. hecho teníamos el título. Ese era ¿no? el título. Un par de semanitas ese va a ser el título. ¿Fin del mundo? No me acuerdo. Sí, era fin del mundo, fin del capitalismo, era el tema, hasta que Rosalía abrió la boca y cambió de tema. Sí, si Rosalía lo dice algo antes, ese es el próximo. Ese era el tema. Vamos a ver qué dice Rosalía. Pues bueno, amores, muchas gracias. Esperemos Gracias, que se chicas, ha quede. sido un placer. Gracias.